Ya han pasado 2 meses desde que estalló el caso de las fundaciones, el caso convenio, y la crisis pareciera estar lejos de terminar. Día a día se suman nuevos antecedentes, se abren nuevas aristas. Queremos ver cómo está viendo esta situación en general, pero sobre todo en particular, desde dentro de Revolución Democrática, la diputada por ese partido, Consuelo Veloso. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias, Patricia, encantada. Muy bien aquí. Tiempos complejos, ¿o no? Sí, ya llevamos bastante tiempo en esta ola que no termina, pero que entendemos también que es parte de una crisis que ha azotado muy fuerte las confianzas respecto de ciertos sectores de la política, como Chile Vamos, no hubiera sido una sorpresa, no es una sorpresa, de hecho todos los días cuando se generan o tenemos conocimiento de actos de corrupción, pero de un sector como el nuestro, el Frente Amplio, que entra a la política levantando banderas de probidad que para mí siguen enarboladas con justo derecho, pero que efectivamente genera un quiebre en la opinión pública y toma por sorpresa a todos, incluido a nosotros, lo cual evidentemente genera un estado permanente de conflicto, pero que estamos abordando con todas las herramientas que tenemos. Diputada, yo decía, esto cada vez suma nuevas aristas. Y el viernes apareció Daniel Andrade, quizás el protagonista de todo este caso, esta polémica. ¿Cuánto conocimiento tenían ustedes antes de que él apareciera y de lo que iba a decir allí? Porque a todas luces, más que esclarecer el escenario, pareciera que lo enredó aún más. La verdad es que nosotros no teníamos conocimiento de esta entrevista. En la bancada tomamos conocimiento más o menos unos 15 minutos antes, cuando el periodista compañero de nuestra bancada nos dice, va a salir Daniel en un rato. Nosotros obviamente dijimos, chuta, ¿qué se viene ahora? Estuvimos todos atentos viendo la entrevista y yo creo que se podría haber evitado. No obstante, él tiene todo el derecho de ver los mecanismos con los cuales aclarar las circunstancias que lo llevaron a estar hoy día en el foco de este conflicto y defender su inocencia. ¿Qué es lo que más le preocupó de lo que dijo? Porque habían distintas cosas. Por ejemplo, el que dijera que fue el mismo Seremi el que lo llamó, pero también el que diera a entender que esto en Revolución Democrática, el convenio mismo de Democracia Viva, era algo que todos sabían, que no había nada nuevo. O sea, él decía, estaba en nuestras redes sociales, los distintos parlamentarios tenían conocimiento de este convenio con el MIMBU. ¿Qué le pareció eso a usted? Yo creo que hay que separar las aguas. Respecto a la Fundación Democracia Viva, nosotros hemos dicho, y yo personalmente he dicho en todo momento, que esta fundación no surge siendo una fundación de papel, digamos. Ellos llevaban adelante procesos de participación ciudadana y tenía todo el sentido del mundo, en el fondo. Todos teníamos conocimiento de la existencia de esta fundación como una fundación de participación ciudadana. Respecto a este cambio, a este intento de cambio de giro, porque entiendo que no lo alcanzaron a concretar, para empezar a trabajar en vivienda, es algo de lo que no todos teníamos conocimiento que se iban a dedicar a estas funciones en los campamentos y todo aquello. Eso nos toma por sorpresa, diría yo, a la gran mayoría. Claro, él mismo dice que sentía que pecó de exceso de confianza por haber aceptado esto, que era algo nada que ver a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. No sé, si a mí me preguntan qué me parece conflictivo de aquello, es trasladar la responsabilidad al Ceremi de vivienda, que eso es algo que tendríamos que saber qué es lo que dice el Ceremi al respecto, quién fue que contactó a quién. Pero eso es algo efectivamente que les corresponde a ellos aclarar. Nosotros no sabemos qué es lo que pasó respecto a quién levantó el teléfono y quién contestó. Yo creo que en todo caso aquello pasa a segundo plano, puesto que no es lo central. Lo importante es que se celebró un convenio que, a vista y paciencia de la ciudadanía, que a mí me parece es lo más importante hoy día, más allá de que nosotros podamos decir, la derecha siempre ha tenido actos de corrupción, no sé, otros sectores que gobernaron también involucraron, ¿cierto? Ningún sector político está exento de aquello. El problema es cómo se cae la credibilidad frente a la opinión pública. Yo creo que a ellos tenemos que darle las explicaciones y ante la opinión pública y la ciudadanía, esto es algo que no huele bien, independiente de quién haya pescado el teléfono y haya llamado a quién. Ya, no huele bien. Y en ese sentido, ¿cuánto les ha pegado a ustedes como partido en el peso que tienen dentro del gobierno, además? Ha sido momentos sumamente críticos y complejos, puesto que, como te mencionaba Patricia, se pone en cuestión la credibilidad de un partido que tiene 11 años de historia y que, por cierto, no empieza ni termina con este caso fundaciones. Han habido 11 años muy largos donde hemos trabajado precisamente en el fortalecimiento de agendas de probidad, por educación gratuita, por un nuevo sistema de pensiones, por una serie de agendas que ahora se ven cuestionadas y nosotros, por cierto, pensamos lo injusto que es tener que pagar al final todos juntos por pecadores. Nos golpea, por cierto, porque han habido muchas voces que han salido a golpear al partido y a golpear a nuestras figuras de manera absolutamente gratuita e injusta. Y ante aquello, claro, a veces toca
apretar los dientes, dedicarse a lo que tenemos que hacer, a poner todos los antecedentes frente a la justicia, que es lo que se ha hecho. La abogada del partido ha estado en distintos matinales o espacios de comunicación señalando en qué va el caso, y eso ha sido nuestra principal preocupación, y seguir adelante, porque hay un partido que seguir construyendo hasta que se determine otra cosa, pero no es la voluntad hoy día de la militancia de RD tirar la toalla. Una cosa son las críticas, las declaraciones de lado y lado, y otra cosa son los hechos. En los hechos, ¿de qué manera siente usted que han pagado justos por pecadores con esto? Es que es el nombre. Cuando se dice que hay que es Revolución Democrática, en el fondo una parlamentaria que es de Revolución Democrática, no sé, sale Consuelo Veloso, diputada de Revolución Democrática, concejal tanto de Revolución Democrática, alcalde o alcaldesa de Revolución Democrática. Eso, por cierto, hace que ante la ciudadanía dicen, es el partido... Se manchó la marca. Se manchó la marca en el fondo, pero yo me siento muy tranquila respecto del trabajo que seguimos desempeñando las autoridades electas, también los compañeros que son dirigentes a nivel basal, porque lo cierto es que en un 99,9, salvo esto que pasó ahora, nuestro desempeño en los cargos y en los espacios en los que hemos tenido ha sido sumamente probo. Prueba de ello son los municipios que tenemos hoy día. Nuestras alcaldías dan muestra, de hecho, de haberse hecho cargo de la continuidad de municipios, de administrar municipios que venían de, no sé, de Katy Barriga, de Virginia Rellenato, personas que son de derecha, que administraron de manera hasta ahora presuntamente fraudulenta, y han dado muestras de que hay un trabajo serio por parte de la militancia de Revolución Democrática. Creo que el resto de los parlamentarios, por ejemplo, también hemos tenido un actuar apegado en lo que más se ha podido a la probidad y a responder a las confianzas de las personas. Se manchó la marca. Todos relacionan Revolución Democrática con este caso. El mismo gobierno ha hablado de que se trata de corrupción, diputada, pero además en las elecciones internas de ustedes, solo un 5,6% de los militantes votaron. ¿Es exagerado cuando algunos dicen que aquí estamos frente a una crisis terminal del partido? Yo encuentro trágico que hayan votado esa cantidad tan reducida de personas, de 27.000, tengo entendido que votaron como 1.500 personas. Me parece trágico. No obstante, esto no es primera vez. Este es un fenómeno que se viene presentando hace algunas elecciones atrás. Yo creo, lo voy a repetir, lo he sostenido en otras ocasiones, que tiene que ver un poco con un partido que no ha reflejado lo que es. Y en el reflejo, en la imagen que ha proyectado quedarse en ciertas comunas, generalmente en la urbanidad, con cierto perfil de militante, pero como digo, eso es una caricatura que se ha instalado que no es reflejo. ¿Y eso antes del caso de los convenios? Antes del caso de los convenios, por cierto, que no es reflejo real ni le hace justicia a la militancia de Revolución Democrática, que ha ido creciendo hacia el sur, hacia el norte, que ha ido creciendo con personajes importantes, con vocerías de personas que no vienen, digamos, de una herencia de personeros políticos de otros gobiernos, que no vienen de grupos, digamos, de ciertos sectores de la universidad. Es una militancia muy diversa, y en eso hemos errado, porque no hemos sido capaces de proyectar hacia afuera cómo Revolución Democrática hoy día es un partido que representa a las mayorías de nuestro país, que vienen familias de trabajo, que vienen familias rurales, como la mía, pero como la de muchas otras, y en eso creo que se ha ido generando una sensación de desafección respecto de quienes firmaron en algún minuto por Revolución Democrática, porque probablemente en algún minuto sintieron que este partido dejó de representarles en términos quizás de discurso, pero también de caras. Las caras son importantes. Antes de esto, entonces, considerando este episodio, ¿cuán compleja se hace la situación para el partido, para adelante? Es una situación, por cierto, compleja, pero yo creo que hay una cuestión que es clave ante cualquier crisis, y es la voluntad de las personas que se ven enfrentadas a esta crisis, y la voluntad de la militancia de Revolución Democrática y de las dirigencias también, entre ellas la bancada, como decían los alcaldes, los cores, los concejales, no está bajo ningún punto de vista en tirar la toalla. Como bien decía, tuvimos las elecciones hace poco, me parece trágico que haya votado tan pocas personas. Me parece que esa es una cuestión que tenemos que preguntarnos de nuevo por qué se lleva a cabo. Yo más o menos tengo un diagnóstico claro al respecto, que es más o menos lo que acabo de señalar, y bajo esa certeza de qué es lo que nos falta y qué tenemos que corregir, tenemos que avanzar en este nuevo ciclo. ¿Cree que es una crisis terminal? Yo creo que no.
yo creo que no altera en ninguna medida los procesos que se estaban gestando de antes dentro del partido. El partido no empieza ni termina con esta fundación, no empieza ni termina con la figura de Daniela Andrade, de la diputada. Ellos son un trío de personas hasta ahora porque, enfatizar y reiterar, lo dijo la abogada, ella respecto a todos los antecedentes que maneja, nosotros también respecto a los antecedentes que manejamos, hasta ahora no hay prueba alguna de que este sea un concierto de militantes de Revolución Democrática, sino que simplemente fueron 3 personas en cuestión que se vieron involucradas en este caso convenios que no representan a la mayoría y que por tanto no son Revolución Democrática. Nosotros vamos a seguir con los procesos que se estaban gestando con anterioridad hasta el final y las decisiones que se toman no se van a tomar en un ánimo derrotista, sino en un ánimo de fortalecer y construir esta propuesta país que por cierto no es solo nuestra, representa también al resto de los partidos del Frente Amplio y que no se agota, muy por el contrario. A mi parecer, con este primer gobierno apenas empieza. ¿Cuán necesaria se hace para usted esta idea de unir en un solo partido a los partidos del Frente Amplio, a propósito de esto del daño que se ha generado a la marca de Revolución Democrática? A eso me refiero precisamente con que es un proceso que estaba en discusión antes de esto y que no se detiene por este caso. O sea, ¿está vigente para usted? Está vigente, absolutamente. ¿Más que antes? Es que nosotros teníamos claro, a ver, aquí hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo. En cuestiones de fondo sigue absolutamente viva la necesidad porque somos conscientes de que, y yo creo que la ciudadanía puede percibirlo, cuando uno sale a la calle y la gente te habla del Frente Amplio en general, no te habla de Convergencia Social, de Revolución Democrática, de comunes. Quizá ahora sí hablan de Revolución Democrática. No, por cierto que sí. Me refiero a que no hay una identificación en torno no se percibe una diferencia política e ideológica. Se ve una generación más que nada. Exactamente, no, y un proyecto, una propuesta. Tenemos una propuesta que compartimos con todos los partidos del Frente Amplio y que eso sigue vigente, por cierto. Respecto a las razones de forma, pucha que sería deseable, y así ha sido en la historia y en otros sectores, digamos, en otras legislaciones, en otros países, y es que es deseable un gran partido que que tenga la capacidad de dar garantías de gobernabilidad, que al mismo tiempo pueda actuar de manera más coordinada y por ende empujar con más fuerza el proyecto político que compartimos entre todos. Entonces, hay razones de forma, hay razones de fondo que existían desde antes y que siguen existiendo. Entonces, es deseable para la gran mayoría del Frente Amplio hasta ahora, por lo menos de las vocerías, que nos convertamos en un partido único y eso no ha cambiado. Ahora bien, yo personalmente soy de la convicción de que esto no puede ser pasando por encima de la voluntad de los militantes de base. Nuestros militantes existen y resisten y no tienen nada que ver con caso convenio y no tienen tampoco por qué tener una visión compartida respecto a la necesidad o no de generar un partido Frente Amplio. Nosotros por desesperación no nos vamos a ir a un partido Frente Amplio. Si avanzamos hacia un partido único Frente Amplio es porque tenemos la plena convicción de su conveniencia ideológica, política, formal, si así lo quiere. También hay un incentivo por parte de lo que estamos viendo de la propuesta de los expertos constituyentes y es que se reduzca la cantidad de partidos, así que probablemente este va a ser un fenómeno que lo vamos a ver en discusión respecto a otros partidos. Es decir, dada la situación, ¿ustedes no ven como el salvavidas o la sobrevivencia del partido en este bloque unido del Frente Amplio? No. Puede parecer una cosa así como, ¿cómo no? La verdad es que no. Como contraintuitivo. Claro. La verdad es que no, porque primero, a ver, esto es una cuestión que nos afecta a nosotros que efectivamente llegamos enarbolando, me gusta plantearlo así, banderas de probidad y que se nos pone en cuestión. Y dicen, ¿esas banderas siguen enarboladas donde estaban? Claro que siguen enarboladas donde estaban. Y claro que eso no significa un quiebre y un desmoronamiento total y absoluto de un partido que no es Democracia Viva, que no es Catalina Pérez, que no es Daniela Andrade. Este es un partido con muchos militantes que se sienten representados por una idea, que han trabajado por construir este partido y no hay desesperación alguna en dar un paso hacia el partido único, más bien, como decía, las razones de forma y de fondo que nos hicieron discutirlo en nuestro Congreso Estratégico, ante lo cual hubo una apertura. No obstante, se decidió que no iba a ser una discusión que íbamos a dar el 2023 y que íbamos a dar el 2024. Ahora bien, hay un nuevo Consejo Político, yo integré, soy parte de ese nuevo Consejo Político y podrían cambiar estas determinaciones y que nos juntáramos a discutir respecto a la conveniencia de un partido único en un mes, 2 meses, 3 o no, y lo dejáramos tal cual mandató el Congreso Estratégico al 2024 y así va a ser. Pero no hay ninguna desesperación. ¿Cuántos partidos, Patricia, qué partido o qué organización, qué grupo social en nuestro país y en el mundo ha estado exento de que alguno de los suyos se desbande?
Pasa en la Iglesia Católica, pasa en la Iglesia Evangélica, pasa en Carabineros, pasa en las juntas de vecinos. Nosotros somos un grupo que está compuesto por seres humanos, que no estamos exentos de que alguno cometa algún tipo de irregularidad. Ha pasado en otros partidos políticos que tienen 50 años de historia, 90 años de historia, perfectamente podría ser nuestro caso. No lo sé, vamos a discutirlo. Claro, el tema es que, considerando que es el gobierno, y esto lo está golpeando directamente en el corazón, esto de las salidas por goteo, los Ceremi, si bien se han cobrado estas responsabilidades, no son suficientes para algunos, incluso para la confianza ciudadana. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, la última encuesta CADEM, que se publicó anoche, 56% asocia principalmente la crisis de democracia viva al ministro Yoyo Jackson, 10 puntos más que en julio. Y aquí obviamente se junta con las voces de la oposición que piden la salida del ministro, pero ¿de qué manera se le pone fin a esta situación? Por al menos un momento, para que el gobierno pueda seguir con la agenda. A mí no me gustan las defensas corporativas y no le prendo velas a ningún santo. La verdad de las cosas, salvo a los míos porque soy una mujer católica. Pero tratar de vincular al ministro Jackson con el caso Convenios es de una pequeñez y es tan burdo que realmente yo digo, chuta, qué pena que esta sea la discusión permanente que demos en medio, vinculando a una persona inocente respecto al caso, simplemente para darse algún gusto. Pero le genera un daño al gobierno, la permanencia del ministro Jackson. Puede ser que sí, o sea, las encuestas dicen que efectivamente hay una imagen negativa respecto al ministro, pero yo creo que ese ha sido un trabajo de joyero de la derecha. Ha sido un trabajo de joyero porque no hay espacio. Yo no les escucho hoy día ninguna declaración y vienen instalándolo desde algún tiempo, desde el robo de los computadores, bueno, desde mucho antes, pero desde el robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social se ha agudizado esto. Yo no los he visto en ninguna entrevista no hablar del ministro Jackson y de cómo él tiene que ver con el caso Convenios. Pero Patricia, es como que hubieran dicho que tú, que yo no sé, que cualquier persona o alguien de la militancia, por el solo hecho de ser militante o por haber fundado el partido, tiene que ver con este caso Convenios que es aislado y hasta ahora no hay ningún antecedente que nos señale que el ministro Jackson tiene algo que ver con el caso Convenio. La ciudadanía, por cierto, que reacciona a lo que vemos todo el día en televisión y todo el día en televisión, en todos los espacios, en todas las redes sociales, uno escucha a los colegas parlamentarios de derecha decir que el ministro Jackson tiene algo que ver. Y también del oficialismo. Yo no consideraría oficialismo a los personajes que han salido hasta ahora, Patricia. El socialismo democrático, partidos que están dentro del gobierno, también pidiendo la renuncia del ministro Jackson e incluso firmando a favor de esta solicitud que se le hace al presidente que evalúe efectivamente su permanencia en el gabinete. No es representativo de socialismo democrático en ningún caso. Ya salió el Partido Socialista a señalar que no es su visión. Incluso desde el PPD, más allá del desmarque que hubo el otro día de un parlamentario, tienen a la ministra Toá, que es la ministra del Interior, y ha dejado clarísimo que no es, no es la voluntad. Podríamos decir, el nuevo presidente, Jaime Quintana, el fin de semana decía, el ministro Jackson se ha convertido en un problema para el gobierno, apuntando a su salida. ¿Jaime Quintana? Sí. El nuevo presidente, sí. No lo vi. No lo vi. Pero a eso voy, son varias voces, no es solo Raúl Soto que votó por esta solicitud. Bueno, tendrán ellos que responder como corresponda, porque en su rol de oficialistas y como parlamentarios y políticos serios que son, sabrán que esa es una responsabilidad y una atribución que solamente tiene el presidente de la República. No les corresponde a ellos calificar si es que tiene que salir o no tiene que salir. Lamentable respecto al Jaime Quintana que haga ese tipo de declaraciones, dado que su partido tiene una presencia importante en el gobierno, la vicepresidenta de la República, quien yo entiendo no comparte esa opinión y ha sido un excelente ministro del Interior, pero me parece lamentable que ellos desconozcan la participación que tienen en el gobierno y se pasen esa cantidad de pueblos exigiéndole al presidente algo que a ellos no les corresponde. Volviendo al punto sobre el ministro Jackson, ahora se suma esto del Consejo Auditor, el cambio de criterio cuando él estaba en la SECPRES. ¿Cuán sostenible es para usted como parlamentaria de Revolución Democrática, más allá de que esto sea una presión de la oposición, pero considerando estas cifras de CADEM, lo que ve la ciudadanía, el daño a la marca del partido, cuán sostenible ve usted la permanencia del ministro? Es que yo creo que esa sostenibilidad solamente le corresponde al presidente de la República. Realmente me parece que todo lo que nosotros podamos decir o pensar al respecto van a ser probablemente insumos que va a recoger el presidente, que recoge las opiniones y las opiniones políticas de quienes le rodean, a quienes
él ha elegido como personas de su confianza para poder guiar, digamos, sus decisiones, él lo irá a escuchar, pero le corresponde solamente a él. No nos corresponde a nosotros determinarlo. Él es el jefe de Estado, él es el jefe y el líder de este gobierno, y será él quien determine cuáles son los eventuales daños o la conveniencia también de que el ministro Jackson siga. El ministro Jackson ha sido un personaje político que ha aportado a las discusiones más importantes que ha tenido este país en los últimos 11 años respecto a un cambio, a un giro de timón en las agendas prioritarias de la discusión política, como ha sido repensar el modelo educativo, repensar el modelo de pensiones. En eso nadie podría desconocerle su rol, más allá de la posición compleja que está teniendo hoy día, y reitero, eso le corresponde al presidente. Diputada, para terminar, su relación con la diputada Pérez, ¿cómo está ahora que volvió al Congreso? Están las aguas movidas, la abogada del partido hablaba de que ya faltó a la probidad. Usted fue bien crítica, ha sido bien crítica de la persona de Catalina Pérez. Yo no he cruzado palabra con ella, no creo que ni ella ni yo tengamos algo que decirnos, yo creo que está todo dicho. Ahora bien, ella volvió a desempeñar sus funciones, me parece muy bien, la gente por amplia mayoría la escogió en Antofagasta, entiendo que ella fue una primera mayoría, por lo tanto tiene la responsabilidad de cumplirle. Ahora bien, hay ciertas cosas que a mí no me han gustado, y voy a ser bien franca en señalarlo. Ella envió una carta, digamos, a la militancia. Muy sentida la carta. Muy sentida, pero dando lecciones de que ojalá hayamos aprendido de fraternidad, ojalá hayamos aprendido de esto. Yo creo que ojalá todos hayamos aprendido sobre las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer. Lo cierto es que la militancia está muy golpeada hoy día, está muy triste, con ganas de seguir luchando, por cierto, pero muy triste. Por lo tanto, yo creo que el camino más adecuado quizás sería retomar sus funciones en el rol que le corresponde, como una parlamentaria, pero el ánimo de dar instrucciones morales para la militancia, para los que hablamos en prensa en su momento o no hablamos, yo creo que no le corresponde en ningún caso. Bueno, relaciones cortadas entonces. Es que más que relaciones cortadas, nosotros somos políticas, y yo políticamente tengo reparos abiertos, y los tuve en su momento a su accionar respecto a ciertas cosas, y por ende políticamente hoy día no tenemos mayor necesidad de vincularnos. Yo creo que cuando sea el momento nos vamos a vincular, pero no en un trato obsecuente en ningún caso. Yo tengo mi propia visión de las cosas, sé que también represento a otras personas, creo que hay cosas que no corresponden en política, y hay una sobriedad que debería mantenerse, sobre todo después de este tiempo tan doloroso para la militancia, y que ha tenido Revolución Democrática injustamente que enfrentar al escrutinio público, siendo cuestionado como un partido corrupto cuando no lo somos. Ante eso creo que la sobriedad de los involucrados es lo que esperaríamos como mínimo de respeto a quienes hemos tenido que asumir y pagar cuentas que no nos corresponden. Diputada Consuelo Veloso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Que tenga una buena Patricia. semana. Ojalá. Ánimo. Gracias. Y a todos ustedes los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.